Vinimos a Países Bajos por una razón muy especial y Rotterdam era una parada obligada. Ver jugar a una amiga en un evento tan importante. Entre la emoción del reencuentro y los nervios del partido, algo no estaba funcionando como debía en nuestra casa sobre ruedas. Los paneles solares empezaron a fallar, sumándose a una seguidilla de cosas que venían saliendo mal. Y así, entre una ciudad completamente diferente a todo lo que habíamos visto en Países Bajos y una mala racha que parecía no cortarse, salimos a recorrer Rotterdam. Vinimos por el Mundial, pero este episodio terminó siendo mucho más que un evento deportivo. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. I was ruled out with no bailout on my own, all alone, left to bleed out. But Este video empieza desde la ciudad de Rotterdam. Y cosas locas que pasan en nuestra vida, coincidimos con el Mundial Femenino de Handball. Así que nos vamos a ver a la selección argentina en el partido de debut justamente contra Países Bajos. Como les contamos hace un par de videos atrás, una de mis más amigas juega en la selección y desde que se vino a jugar para acá, siempre dije que me encantaría tener la oportunidad de verla jugar en Europa y ni que hablar jugando con la selección. Así que por esta razón pegamos un volantazo, nos vinimos para el norte a poder vivir esto y apoyar a mi amiga y a la selección argentina. Acá estamos con la camiseta, está Santi y yo voy a buscar la camiseta de mi amiga, así que estamos acá para ingresar. Qué feo que no es no entender nada de los carteles. Estábamos haciendo fila para entrar a un concierto que hay acá al lado. Vos sabés que yo te iba a decir que la gente que estaba en la fila estaba muy arreglada, sí, y todos los que vestido. veía que estaban de naranja, claramente es el color de las selecciones de Países Bajos, estaban yendo para otro lado, así que dije, Miren, por acá estamos bien. from the dead, you worked inside my head, all the odds were against me. But now I'll lead ahead with grace, I'm winning this race, give me some space. I'm a movement and I ain't losing, gonna go, 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 go. Like a Falta de práctica. Claro, son muchos años viajando en el motorhome y que he dejado el handball. Che, el otro día sacaba la cuenta ya hace como 8 años o más que no jugaba al handball. Miren, acá está todo el merchandising oficial de la selección de Países Bajos. No sé cuál de todas será la camiseta titular. Y acá pareciera ser una sala. ¡Ah! Acá la conferencia de prensa. Mirá. Y ahí ya se ve el estadio. Hay un ambiente tan lindo, Me todo encanta. familiar, la verdad está divino. Al margen de venir a ver a mi amiga, me parece recopado, como ya hemos contado en otras oportunidades, cuando estuvimos viendo, hockey sobre hielo en Canadá, cuando fuimos a ver la NBA, ese tipo de eventos que está muy bueno tener la oportunidad de vivirlos alguna vez en la vida para vivir la experiencia. La verdad que la cantidad de cosas que hay desde que entramos acá, miren, patio de comidas, juegos, recién ahí unos nenes que estaban en una cancha de handball también jugando, cerveza obviamente por todos lados, qué buena onda. Number 4, Alika from Maldives. Starting with Team Argentina with the captain under number 7, Rocio Camigli. The national team of Argentina.
Bueno, arrancamos ganando. No sé cómo va a terminar el partido, pero vamos ganando 1-0. Lo que sí hay chance de mostrar. No ganamos más. O sea, por lo menos de este lado de la tribuna somos los únicos, o sea, somos una sola cosita celeste entre toda una mancha naranja. Buen día, gente. Segunda mañana que amanecemos acá en la ciudad de Rotterdam. El otro día el partido estuvo muy bueno. Lamentablemente perdimos frente a Países Bajos, tiene un equipo muy fuerte, pero la experiencia de haber vivido el partido contra el local estuvo muy buena porque ver toda esa fiesta, ver cómo estaba el estadio lleno, naranjas. Nosotros los argentinos, no sé, creo que éramos 6 en total. Pero bueno, pasamos la noche en el mismo estadio porque el costo de estacionamiento es de 19,50 € y te cubre 24 horas. Así que aprovechamos, nos quedamos ahí, salimos a correr por la ciudad y ahora nos vinimos a otro estacionamiento que encontramos bastante cerca. Hoy es domingo y ya se juega un nuevo partido, pero mientras tanto por acá estamos aprovechando a ordenar, a resolver cosas que teníamos que hacer con el motorhome. Paréntesis, yo sé que son muy observadores, así que puede ser que estén viendo esta cafetera. Se nos rompió la anterior, así que tuvimos que comprar una nueva. Y como les habíamos contado hace unos 2 videos atrás, para aquellos que no sepan, nosotros habíamos dejado el motorhome en París por 30 días mientras nos fuimos a Argentina y a Brasil, y cuando volvimos detectamos que había una falla de que nos estaban funcionando los paneles solares. Lamentablemente no pudimos verlo en todos estos días porque, como han podido ver en los videos, la lluvia no para, así que por primera vez estamos teniendo un ratito de una que no hay lluvia y otra que por lo menos hay un atisbo de sol, así que vamos a aprovechar para ver eso ahora. Vamos a llevarle el café a Santi. Bueno, necesito una mano. El café. Gracias. Toda la campera, toma. ¿Cómo arranca tu día? Con frío, desarmando los paneles solares. ¿No querés el gorrito? ¿El cuellito? El gorrito puede ser, que tengo las orejas heladas. Gracias. Revisé abajo todo y abajo está todo bien. No está llegando voltaje de los paneles de acá arriba. Así que lo único que me queda es que o con el agua de haber estado 30 días sin moverse el motorhome, haya algo oxidado, algún cable acá y no esté bajando corriente. Así que bueno, a desarmar sin saber qué voy a encontrar. Esto la verdad que por ahora veo todo bien, ya están todas las conexiones, pero bueno, me voy a poner a desarmar una por una a ver si hay alguna que encuentro algo raro, pero no se ve óxido, no se ve nada. Sí, está ahí. De ahí desconecté los 3 paneles, medí ese anda, este anda, saqué este panel, están conectados ese y ese. ¿Qué marca? Ahí me marca 1373. No, es lo mismo. O sea, es muy raro porque yo acá mido 20. O sea, salvo que sea algo, me queda esta conexión acá. Bueno, estaba mucho más fácil de desarmar de lo que creía. Porque estos paneles tienen puestos como unos soportes que no hace falta sacarlos. Está buenísimo eso porque cualquier cosa que te pase puedes sacar el panel sin tocar el techo. Entonces yo pensé que me iba a tener que poner a sacar, después sellar todos los agujeros. A ver, si yo conecto acá, entre este y este debería tener 40 voltios. Ahí está, ahí tengo 40 voltios. Entre ese y ese hay 40 voltios. Está perfecto. Si ahora yo le sumo 40 voltios y entre este y este tengo que tener 20 voltios. Ok, si yo le sumo el positivo con el negativo acá, entre este y este tengo que tener 60 voltios. Y ahí tengo 13, me está jodiendo. Pero el panel funciona. Eso es lo que me descoloca. A ver, y si conecto este entre este panel y esto, debería tener 40 voltios. Y tengo 40 voltios. La
O sea, ¿por qué ahí tengo 40 voltios? O sea, está bien que tengas 40. Sí. O sea, cada panel tira 20. El problema sería que no tengas 60 entre los tres. Claro, ahí tengo 43 voltios. Conecto este acá, me di 60 y me baja 13. La re... Este con este me da 40, ese con aquel me da 40, los mido todos, me dan 20 y cuando los pongo todos me dan 60. Me tiene que dar 60 y me da 10. Mientras aprovecho desde acá arriba a mostrarles, no saben la felicidad que nos da de que haya salido el sol. Cambia muchísimo. Estamos afuera de una... Sabemos que hay una pileta, no sé si habrá para hacer otro deporte. Estoy pensando que ayer cuando salimos a correr me crucé con unos chicos que venían con camperas de Canadá. O sea, parecía tipo selección y con muchas cosas de natación. Así que a lo mejor haya algo porque anoche hubo movimiento hasta tarde. Es decir, una fiesta tremenda acá en el estacionamiento. Que no había forma de dormir. Para los que nos preguntaban si los chicos de Silfred nos dan soporte, claro que sí, no solo ellos, sino que además la gente de Victron. Pero, ¿qué pasó? Durante todos estos días nosotros no habíamos podido revisar por las condiciones climáticas los paneles, entonces sí o sí esto era indispensable para poder hacerlo. Y además, por otro lado, bueno, en este caso sería hoy es domingo, en Argentina son las 4 de la mañana más o menos, así que le estamos preguntando por lo pronto al ChatGPT a ver si nos puede ayudar. Vale, vamos al lío. Lo que contás no es normal. Si de verdad, bueno, eso ya sabemos. Chequeo rápido, desconectá los paneles del regulador si podés. Primero desconectá del lado de las baterías por seguridad. En pleno sol medí directamente en los cables de los paneles sin nada conectado. Dice, si a cada 60 voltios los paneles están bien, el problema está en el cableado hacia el regulador. Como que el 1 y el 3 está incompatible. Porque el 1 con el 2 anda, el 2 con el 3 anda, el 1 con el 3 no anda. ¿Me querés explicar por qué? Pregúntale eso a ChatGPT, a ver. El panel 1 con el 2 andan, el 2 con el 3 andan, el problema surge con el panel 1 y el panel 3. Dice, entonces el problema no está en los paneles individualmente, sino en alguno de estos dos puntos. Bueno, voy a cortar. Para ver qué... ¿Y después lo puedo unir? Sí, vamos a volver a probar. Los 3 paneles. ¿Qué hiciste ahí? Corté el cable de bajada. ¿Vos me podés ayudar ahí? ¿Qué hago? Hacé que la punta del cable rojo... ¿Llegás al cable o no? No, metete Ok. más acá, porque estoy teniendo acá. Sí. ¿Apoyo nomás? Sí. Ahí está, la madre. Ahí está, ahí tengo 60. Hay algún quilombo en la bajada acá. Hay algo haciendo masa, porque corté bien, aislé los 3 paneles y me largan 60. O sea, entre ahí y ahí tengo 60. O este cable con el frío se cortó, o en algún lugar está haciendo... ¿Ves algo raro ahí? La verdad que no. La cantidad de agua que hay acá Sí, si no para de llover en todo el día. es muy difícil, además, o sea, como que se caiga este agua. Mientras tanto por acá, aprovechando a secar con la caldera la ropa de la corrida de ayer, porque con la transpiración, la humedad, si no, queda todo súper mojado. ¿Algún hallazgo? Sí, pero ninguno bueno. Acá llegan 60 voltios. El tema es que cuando lo conecto al MPPT marca 13, que debe haber algo haciendo algún corto, pero... O sea, está todo bien. Pero esto pareciera andar porque esto es lo que controla lo que viene de los paneles, los 60 voltios y los transforma para cargar la batería. Pero no está funcionando. Malas noticias. Todo lo que pude controlar anda todo bien. Llegan efectivamente 60 voltios acá. Lo que estaba o está en corto o hay algo raro es con el MPPT. Porque cuando está desconectado mide 60 voltios, cuando lo prendes marca esos 12 raros. Esperaremos mañana para poder hablar con el técnico de Victron. No sé si lo dijimos, pero hoy es domingo acá, así que... Me voy a ver si puedo arreglar otro tema, es que la cámara de retroceso dejó de funcionar. Así que mañana de mecánica. Espero poder arreglar algo, por lo menos. Prueba de fuego. No le tengo mucha fe. A ver. ¿Qué hiciste? Y había una... Bueno, hice un parpadeo ahí que... ¿Ahora? ¿O no? No. Bueno, voy a aislar todo lo que... ¿Qué hiciste? Y había unas conexiones ahí que le había entrado un poco de agua. Pero qué raro, si no ha llovido. Por favor. Bueno, Bueno, un tema menos. uno por lo menos.
Arrancamos un nuevo día. Ayer fuimos a ver el segundo partido de la selección. La verdad que está siendo súper copado el evento. ¿Y te gustó? La verdad que sí, espectacular. ¿Habías visto partidos de handball alguna vez en tu vida? Jugaba al handball en la secundaria, cuando tocaba la rotación de handball, pero no, ir a ver así un partido no. Estuvo muy bueno. La verdad es que nada, me encantan esos ambientes deportivos súper lindos. Lamentablemente perdimos ayer, pero bueno, nos queda un partido mañana, el último partido, y mañana hay que ganar sí o sí para quedar terceras y clasificar. Así que con todo mañana. Estamos aprovechando el día libre hoy, que no hay partido de Argentina, para ir a recorrer la ciudad y como siempre hemos aprovechado de dejar el motorhome a las afueras. Nos vamos a tomar el transporte público para ir al centro de la ciudad, así que estamos acá esperando el colectivo, por eso estamos mirando para el costado que no venga. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Rotterdam no hay tantos lugares para estacionar, todos son de pago. La verdad que en términos generales, Países Bajos viene siendo complicado para la vida de motorhome si uno no quiere pagar, digamos. Hay obviamente campings, pero la verdad que son caros, valen 30, 40 euros la noche, pero es como que es la única opción para pasar la noche y para cargar y descargar agua. Por ejemplo, hoy buscábamos algún lugar de punto de carga y descarga y no hay absolutamente ninguno cerca, únicamente los campings de pago. Así que bueno, ahora aprovechamos, vinimos a tomar unos mates con mi amiga, la vinimos a visitar al hotel, así que dejamos el motorhome en el estacionamiento del hotel y nos vamos en transporte público a la ciudad. Recién mientras estábamos sentados acá en la parada de colectivo, nos llegó a los dos una alarma en el celular, como un aviso que lo vamos a dejar acá, y empezamos a escuchar una alarma. Y había también una persona ahí en la parada de colectivo y nos dijo que nos quedemos tranquilos, que era un test como para ver que funcione todo bien. Es como un sistema de alarma para avisar cualquier evento que haya en la ciudad, así que nos pareció muy copado. Como dato curioso, en Países Bajos las sirenas de alerta pública se prueban a las 12 del mediodía del primer lunes de cada mes. Mirá. Y hoy es 1 de diciembre, che, cómo se pasó la... Ya está, no el año puedo se ha creer. pasado. Por lo que leímos, también lo podemos pagar con la tarjeta sin contacto, es decir, que no hace falta contratar nada aparte. Hello. Hi. Qué copado, el transporte público está espectacular. Puertos de carga en el bus. Oh, y lo mejor es que está calentito. Ya nos bajamos del bus y ahora tenemos que tomar el metro, y algo muy importante, como ya les contamos en el video de Ámsterdam, sí o sí tienen que hacer check-in y check-out cuando se suben a cualquiera de los medios de transporte. En este caso, ahora que nosotros vamos a tomar el metro, no es que vamos a pagar un viaje aparte, que ahora entiendo y supongo yo, cuando vos haces check-out de uno de los medios de transporte, yo entiendo que no te cobra automáticamente, que fue lo que nos pasó en Ámsterdam y por eso nos llegó un rato después lo que habíamos pagado en la tarjeta, porque te da la oportunidad de que hagas un transbordo y no es que estás pagando dos tarifas, sino que una vez que salís y que ya pasa un buen rato, ahí te cobra como la tarifa total. Acá van dos aclaraciones. En caso de que uno no haga el checkout y estás pagando con tarjeta sin contacto, te va a cobrar la tarifa máxima del día, que sería entre unos 8 o 9 euros. Por eso es importante que uno haga el checkout para pagar lo que corresponde. Y eso que yo les contaba recién, de que uno puede hacer el transbordo y que no es que te va a cobrar dos viajes, aplica pagando con tarjeta sin contacto, que puede ser de débito o crédito, como hicimos nosotros, pero hay algunos otros medios de pago que te podrían llegar a cobrar dos viajes. Así que ojo con eso, revisen con qué van a pagar, pero la verdad es que usar la tarjeta para nosotros es lo más práctico, porque no tienes que estar comprando nada extra, venís con tu celular, apoyás y listo. Después de un colectivo y el metro, ya estamos en el centro de la ciudad de Rotterdam por recorrer una nueva ciudad. Y miren qué llamativa esta escultura, esta obra de arte que nos encontramos, ni bien bajamos del metro. En estos momentos nos encontramos en la segunda ciudad más poblada de todo Países Bajos. Ámsterdam es la más grande, con casi 1 millón de habitantes, y esta tiene 650.000. Pero la particularidad que tiene Rotterdam es que esta ciudad es muy diferente a todo el resto de Países Bajos, y además
es considerada una de las ciudades más modernas de Europa. Como hablábamos en el video anterior, en Ámsterdam, en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes atacan Países Bajos y para tomar el país bombardean, entre eso, Rotterdam en 1940 y la ciudad queda totalmente destruida. Y después de eso, los neerlandeses deciden que en vez de reconstruir la ciudad a como era antes, es darle un enfoque totalmente distinto, futurista y moderno. Entonces por eso van a poder apreciar que las construcciones son muy diferentes a lo que hemos visto en el resto de Países Bajos. Estamos recorriendo esta callecita que vamos a dejar el nombre acá, que era muy recomendada para venir a tomar algo, escuchar música, pero hoy es muy lunes al mediodía, está prácticamente todo cerrado. De todos modos se ve súper pintoresco todo. It's raining men. Qué manera, Aleluya, it's raining men. Aleluya, no digo nada. Para de llover. No vemos el sol, está durísimo. Ay, hoy en la mañana, después de una semana, vimos el sol, vimos el amanecer, pero duró eso. Un ratito 2 nomás. minutos. Miren qué impresionante. No, un flash. El lugar que vinimos a ver ahora es el Museo de Arte de la ciudad de Rotterdam. ¿Sabés a qué me hace acordar? ¿A la esfera de Chicago? De Chicago, que era todo así que tenía una forma rara. Vamos a dejar acá una imagen. Al BIN. ¿Nos vemos Buenísimo. nosotros, no? Ah, sí, mirá. Ahí. Acá. Ahí estamos nosotros. No, está muy bueno, realmente te da una perspectiva, es una vista de la ciudad, no, muy copado. ¿Querés ir bien cerca? ¿Sabes qué pienso? A nosotros nos cuesta mantener limpio el espejo del motorhome. ¿Sabes lo que es mantener esto limpio? Bueno, le dimos toda la vuelta, no encontrábamos el ingreso. Después caímos que hoy es lunes y está cerrado. Está abierto de 11 el resto de los días, de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Alguien nos dejó un comentario diciendo que los lunes estaban todos los museos de todo el mundo cerrados. Para que lo tengan en cuenta si vienen a recorrer por acá. No sé si aplica solamente a Países Bajos, si aplica a Europa, si aplica a todo el mundo o no, pero bueno, presten atención por las dudas. No, yo creo que es muy particular. En el Louvre, por ejemplo, en París, cerraba los martes, creo. Así que nada, yo creo que hay que ir viendo ciudad a ciudad o país a país. Estamos caminando por la peatonal, la verdad que se ve hermosa y son las 2 de la tarde, nos ha agarrado hambre, así que vamos a buscar algo para comer por acá. La verdad es que nos tentamos con un lugar que vendía poke y creo que desde que estoy con nuestra guay no habíamos vuelto a comer. Como para que se hagan una idea de precios, unos 13-14 euros aproximadamente el poke, dependiendo del tamaño y lo que tenía. Y ahora nos vinimos a conocer un lugar que claramente podríamos haber comido acá, pero bueno, no pasa nada. Disfrutamos muchísimo la comida. Se llama Market Hall, sería un mercado que, a diferencia de todos los mercados que hemos visto casi siempre en todas las ciudades, es un mercado cerrado con todos los puestitos adentro
Me hace acordar mucho al mercado de Vancouver y recién veníamos hablando con Santi y caminando por la ciudad que tiene un estilo a esa ciudad, así que la verdad es que está muy lindo. Tengo asistente, miren. Para variar, está lloviendo. Pero bueno, acá frente al mercado, que de afuera se ve increíble. Nosotros habíamos entrado por la parte de atrás, me estoy dando cuenta. Sí. Miren lo que es, para este lado, la modernidad de los edificios. Ese ahí de los tubos amarillos es la biblioteca de la ciudad. Y por allá atrás... Se me vuela el paraguas. Y por acá atrás tenemos otro famoso lugar que son las Casas Cubo, así que hacia allá vamos. Pero miren la modernidad de todos estos edificios. ¿Estás con problemitas técnicos? Además de lo moderno de los edificios, lo que más me llama la atención son las formas curiosas. O sea, este edificio es como muy particular y además de las casas cubo ahí. ¡Qué flash! O sea, si vos te parás en esa ventana... Es como el piso. ¿Pero a quién se le ocurre vivir ahí? Me genera mucha intriga cómo será la forma. O sea, ¿sentirás que estás inclinado? ¿Cómo es? Pero vive inclinada esa gente ahí. No puede ser. Debe ser algo que te da la perspectiva o la mirá, sensación. A ver, this way. Bueno, vamos a entrar por acá, a ver. No, es muy loco estas construcciones. Para mí tiene que ser una del estilo de ilusión óptica. No, pero mirá, no. ¿Y pero cómo vas a vivir inclinado? A ver, acá hay una casa. Y mira, para mí ahí tenés un sillón y quedás así sentado inclinado. No puedo creer que... Mira, ahí hay una lámpara. Acá en esta hay un sillón. La gente vive inclinada. Mira, ahí hay... Ah, mira, ahí hay gente parada. Claro, el piso está derecho, pero la pared la tenés inclinada. Nah, es muy loco. Y nos vamos a sacar la duda porque se puede ingresar a una de las casas, ¿vale? 3,50 €, así que vamos a la Casa Cubo. De hecho dice ahí, ¿cómo vive una persona en la Casa Cubo? Bueno, pagá, subí y mira. Así que creo que caímos en la trampa y la intriga nos ganó y vamos a pagar para ir a ver cómo se vive dentro de las Casas Cubo. Apenas ingresas hay unas fotos, unos planos y unas preguntas frecuentes. Te las voy a leer a todas. ¿Quién fue el arquitecto Pierre Blom? ¿Cuándo se construyeron? Entre 1982 y 1984. ¿Cuánto cuesta una casa cubo? 450.000 €. O sea, lo mismo que vimos la casita el otro día en Hietorn. ¿Se alquilan? Dice que algunas. ¿Cuáles son las dimensiones? La superficie es de 100 metros cuadrados y el volumen es de 400 metros cúbicos. ¿Todas las casas son iguales? Sí, hay 38. ¿En todas las casas cubo vive alguien? Sí, desde 1984. La casa cubo grande tiene un hostel. ¿Cómo limpias las ventanas? La respuesta es espera a una lluvia. ¿Y qué tipo de personas viven acá? Personas creativas, flexibles y open mind, de mente abierta. Apenas entramos, llegas a lo que es el living y la cocina y tal cual, como decía Santi, desde abajo el piso acá está recto, pero tenés inclinadas las paredes. A ver si se aprecia. Como que la ventana esa está a 45 grados para abajo. Miren, ahí está la esquina y este lado también. Mirá qué loco. O sea, la cocina es Te digo que es queda re amplia la cocina, sí. completamente normal, con la ventana para allá. Y nos dijo que hay 2 niveles más. Y acá de este lado, el living, miren, los sillones están levemente inclinados para atrás. Qué cosa rara. Y miren acá, por ejemplo, estas repisas como están todas inclinadas para atrás. Miren el mueble ahí copiando la pared inclinada. Y vamos para arriba. Acá llegamos como a un escritorio. Al quedar la ventana así para abajo, miren, es muy, muy raro. Ay, miren, todas las casas cubos ahí. Efectivamente, pero en la casa de alguien. Sí, hay adornos. El señor de
los anillos Star Wars. Los muñequitos del dueño de la casa. Es literal, la casa de alguien. Los libros. Siempre me pregunto con este tipo de cosas, ¿a quién se le habrá ocurrido construir todos cubos así cruzados y encima transformarlos en casa? Miren esto. Un calefactor ahí en la pared, inclinado para arriba. Miren acá, la cama. ¡Qué loco! Y vamos para el último nivel. A ver. Que es como un altillo. ¡Wow! Está buenísimo de arriba. Miren, este es el vértice superior del cubo. Y acá para afuera se puede ver todo el resto de las otras casas cubo. Es muy raro este lugar. ¿Ustedes vivirían en una casa cubo? Yo no pagaría 450.000 euros para vivir en un cubo inclinado bajo ningún punto de vista. Pero como en esta vida hay gustos y gente para todos, evidentemente hay 38 personas que eligen vivir acá en la casa cubo. Bueno, pero dejemos de lado el precio, pónganlo en los comentarios. ¿Les gustaría vivir en una casa así? Que hay partes de la casa que están inclinadas. I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound. I won't slow you down. Perdonen la calidad del audio, pero hace un par de días que se nos han roto los micrófonos. En realidad venimos como con una racha, porque nos han empezado a pasar algunas cositas en el motorhome que no les contamos. Anoche se nos trabó la cerradura de la puerta. Así que bueno, venimos con una racha negativa, pero ya estamos buscando los micrófonos, tenemos ahí unos en vista, así que esperemos que para el próximo video ya tengamos el audio solucionado. Estamos caminando por toda la zona del puerto, el puerto más importante de Países Bajos, que en algún momento supo ser uno de los principales puertos de todo el mundo. In the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. See you standing by the door, watching the leaves as they fall once more. Es una ciudad muy loca. Miren lo que es la terraza de ese edificio, lo que sobresale del resto. I couldn't find the words to say, they linger in my mind. Oh. Y hemos llegado a uno de los lugares más icónicos que tiene la ciudad de Rotterdam, al Erasmusbrug o Puente de Erasmus, que está a mis espaldas. Mide 802 metros de altura, tiene una longitud de 140 metros, es el símbolo del renacimiento de la ciudad y es muy importante porque acá ocurren los principales eventos, por ejemplo, los fuegos artificiales para Año Nuevo, cuando se corre una maratón y eventos de esa índole. Así que dicen que es una postal. Nosotros lo mirábamos con Santi y decíamos que tiene un aire, un estilo a lo que es el Puente de la Mujer en Buenos Aires, en Argentina. Though maybe I pretended. Ustedes logran ver este brillo, este sol en estas caras. Vamos a conocer un lugar que es sumamente importante, hace a la historia de Países Bajos y es Patrimonio de la Humanidad. Last goodbye. Last goodbye. Last goodbye. And as far as